mí cuando ustedes pidan a Él en mi nombre. En conclusión, en esta primera parte, cuando ores, ora al Padre siempre. No te dirijas directamente al Hijo, porque Él fue el que nos dijo, oren ¿a quién? Al Padre. Voy a orarle a Jesús. Jesús ahora, no, ora al Padre, porque Él dijo, ora al Padre, pídele a mi Padre en mi nombre, y entonces vendrá la respuesta. Esto tenemos que tenerlo claro, tenemos que tenerlo presente siempre, porque hace parte de la instrucción bíblica de cómo es la oración. Esta oración que Jesús entonces entrega como un modelo es fundamental para todo aquel que no tiene a Cristo y que exclusivamente hace parte del viejo pacto, es decir, un judío, un israelita. Pero la iglesia del Señor, que hace parte del nuevo pacto, pues tiene que orar de la segunda manera: al Padre en el nombre de Jesús. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, hay una instrucción muy especial, ya para ir entrando ahora sí en materia la enseñanza de hoy. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice: exhorto pues ante todo, y esto es una parte muy bonita, muy especial, acerca de la oración. El apóstol está enseñando a la iglesia y les dice: exhorto pues ante todo que sean hechas peticiones. Número 1. 2. Oraciones. 3. Súplicas. 4. Acciones de gracias por todos los hombres. Dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, a fin de que podamos vivir tranquila y sosegadamente con toda piedad y dignidad. Dice: esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres sean salvados y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Esta enseñanza, esta instrucción aquí acerca de la oración que el Señor hace a través del apóstol Pablo para su iglesia, está ubicando entonces ahora un compromiso que tú y yo como creyentes y como iglesia del Señor tenemos, y está dividido en 4 partes. La primera es que tenemos que hacer, como dice la Escritura, peticiones. Peticiones. Número 2, oraciones. Número 3, súplicas. Y número 4, acciones de gracias. Dice: por todos los hombres, o por toda la humanidad, en otras palabras. Dirigirnos entonces a Dios de esta manera, el apóstol enseña que es algo bueno y es algo que a Dios le agrada y es algo que es justo, porque el propósito de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que no se pierdan, que Él quiere salvarlos y que todos lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entendiendo esto, tenemos que distinguir entonces qué es suplicar, qué es orar, qué es pedir y qué es dar acciones de gracias. Porque generalmente las hacemos, pero no sabemos cómo hacerlas. Muchas veces no sabemos cómo pedir. Una petición es algo que se pide. Otras veces no sabemos cómo orar. Estaba solamente ahorita haciendo un ejemplo de algunos errores que se cometen en la oración. Pero tampoco sabemos cómo hacer una súplica, cuál es la actitud que debo tener ante una súplica. Y la cuarta, generalmente no somos agradecidos, no damos acciones de gracias. Y tenemos que conocerlas porque son las 4 cosas que el Señor nos instruye a través de su palabra, que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Que tenemos que alcanzar para poder estar en un agrado completo de Dios, desde el punto de vista que Él se place cuando nosotros como su iglesia estamos en su presencia primeramente. O sea, aquí mira lo que dice el 2.1, 1 Timoteo 2.1: exhorto pues ante todo. Ante todo quiere decir en primer lugar. Ante todo quiere decir en primer lugar. La primera cosa que nosotros como iglesia debemos hacer en función como cuerpo de Cristo es esto: hacer peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, es decir, por toda la humanidad,
Pero luego hay otro grupo y dice por los reyes y por los que están en eminencia. Esto se refiere a los gobernantes, a los presidentes, a las fuerzas armadas y a todo aquel que tenga una autoridad, incluyendo lógicamente a los ministros de la iglesia. Orar por los hermanos en general para que podamos vivir tranquila y sosegadamente con toda piedad y dignidad. Por eso decía al principio lo que les compartí, de que estamos viviendo tiempos difíciles y hay una manera en la que Dios va a enviar refrigerio, hay una manera en la que Dios va a enviar contentamiento, va a enviar gozo, va a enviar su auxilio y su ayuda. Y esa manera es a través de las peticiones de la iglesia, de la oración de la iglesia, de las súplicas de la iglesia y de las acciones de gracia que tú y yo como iglesia podamos elevar cada vez que tengamos la oportunidad delante del Padre Celestial. Reitero, todo esto en el nombre de Jesús. Eso es lo que el Señor quiere, lo que Dios le agrada. Entonces, ¿qué es una súplica? ¿O qué es? Vamos a comenzar con la primera, es con las peticiones. Vamos a iniciar con esta. ¿Cómo hacer una petición? ¿A qué se refiere el Señor con peticiones? Vamos a mirar, por favor, lo que dice o lo que significa la palabra petición. También significa súplica. También significa súplica. En el sentido, vamos a mirar aquí. Si usted está anotando, yo le voy a pedir por favor que haga esta anotación acá, o que distinga más bien estos 4 puntos. La número 1 es peticiones. La número 2, oraciones. La número 3, súplicas. Y la número 4, acciones de gracia. Ok. Entonces, las peticiones, el diccionario dice que es dirigirse a alguien. En la petición es dirigirse a alguien exclusivamente para pedirle el favor de algo. Una petición es dirigirse a una persona o dirigirse a alguien para pedirle algo en específico. ¿Qué puede ser una petición? Cualquier cosa que necesite. Si necesito que Dios me ayude, que me dé salud, si necesito fuerzas, si necesito sostenimiento, si necesito alguna ayuda financiera, pues toco la puerta. Me toco la puerta a un amigo, a un vecino, a un familiar y le digo, necesito que me ayudes. Muchas veces lo hemos hecho, de pronto no nos tenemos para el pasaje y hacemos una petición. Le decimos a nuestra mamá, o le decimos a nuestra pareja, o le decimos al jefe que nos dé un anticipo, que nos dé un adelanto. Eso es una petición. Solicitarle a alguien un favor es una petición. Y esta petición, reitero, se hace porque yo necesito recibir algo que no tengo. Hay muchas cosas que realmente nosotros no poseemos, que no las tenemos y que es muy difícil quizá que logremos alcanzarlas por nuestros propios medios o en el momento específico que las requerimos. Allí es cuando entra y se hace patente la necesidad de tocarle la puerta a alguien para que ese alguien nos pueda dar una mano y nos pueda auxiliar en esa necesidad que tenemos. Eso es una petición. Por eso, al principio de este servicio, decíamos, el hermano que tenga una petición, hágala. Pero si ustedes se dan cuenta, nadie hizo una petición hoy. Y yo no creo que de las 20 personas aproximadamente que estamos reunidos en este grupo esta tarde, yo no creo que no haya alguien que tenga una petición. Y la pregunta es ¿por qué no pide? Según 1 Timoteo capítulo 2 dice, exhorto ante todo que la iglesia pida. ¿Ya? Sencillo. ¿Qué petición tienes tú durante esta semana? ¿Qué petición tienes tú para el día de hoy? ¿Qué petición tienes en tu vida? ¿Qué petición tienes para la semana que viene? ¿Tienes alguna petición a favor de Colombia? ¿Tienes alguna petición a favor de los gobernantes? ¿A favor de tus alcaldes o de tus concejales? ¿Tienes alguna petición a favor de la salud de un familiar, de un amigo o del país?
Si usted se da cuenta, a pesar de que la petición es una de las características o de las ramificaciones de dirigirse a Dios en lo que comúnmente le conocemos como oración, generalmente la iglesia no pide. Y cuando no pido, estoy mal. Parece mentira. Hay mucha gente que piensa que cuando pide es porque está mal. Y entonces no lo hace. Pues déjenme decirle que igual está mal, pida o no pida. Va a estar mal. Todos nosotros estamos mal. Todos nosotros necesitamos que Dios nos extienda la mano. Necesitamos que Dios nos dé la ayuda. Necesitamos que Dios nos supla, que Dios nos suministre, que Dios nos sostenga. Y no lo podemos hacer solos. Muchos religiosos me dirán, no, lo que pasa es que yo le pido a Dios en el secreto y cerrada la puerta el Padre, ya le hablé del Padre Nuestro. Así que no me responda con ese cuento chico. Vamos directamente a la forma de orar de la iglesia. La iglesia de Cristo, ante todo, dice la Biblia, tiene que hacer peticiones. Cuando yo como iglesia pido, cuando yo como iglesia expongo mi petición para que el cuerpo de ancianos, para que el cuerpo de la iglesia pueda moverse a hacer junto conmigo esa petición, entonces va a suceder algo maravilloso. Y es que el Señor Jesús prometió que si dos nos poníamos de acuerdo para pedir alguna cosa al Padre, lo que fuera, Él la contestaría. Sin embargo, reitero, cuán difícil es que un hermano en la fe exponga su necesidad y haga una petición. Es lo que menos sucede. Es increíble que la mayoría de las peticiones de oración que recibimos durante la semana son peticiones de oración de personas que no conocemos. A mí me parece insólito. Digo insólito porque lo es, no es porque me sorprenda, ya después de todo este tiempo no me sorprende, pero es interesante ver, por lo menos durante esta semana que pasó, una familia, tiene como 20 miembros de esa casa, y hay unos aquí en Colombia, otros en Argentina, otros en Estados Unidos, y se han comunicado exclusivamente para pedir oración y para pedir consejo de lo que deben hacer durante esta transición que está sucediendo en el mundo entero y en la economía de Colombia. No se congregan, no son bautizados, pero de alguna forma han entendido que la palabra de Dios y la guía del Señor está en medio de la iglesia. Y se han comunicado a través de otras personas para llegar hasta nosotros, para pedirnos oración, para pedirnos consejo y para pedirnos una salida en medio de su situación familiar en lo que deben hacer. Lo curioso es que generalmente siempre pasa así. Son personas externas las que se atreven a dar ese paso de humildad y decir, pastor, necesito, por favor, que me ayude en oración por esto. Pastor, estoy necesitado que me ayude por Dios, por favor, para que Dios me responda a esta situación. Pero cuando nos dirigimos a la iglesia, cuando le hablamos a los ministros, cuando le hablamos a la iglesia que ha sido lavada y redimida por la sangre del Cordero, y le decimos, hermanos, ¿qué peticiones de oración hay? No hay ninguna. ¡Qué bendición! Entonces, quedan dos posibles conclusiones. Una, ya lo tienen todo y no necesitan nada, lo cual sé que es mentira. Y la segunda, no quieren que Dios les dé nada, no quieren la ayuda de Dios. O la tercera, para añadirle otra, o la tercera, no creen que deban hacerlo. Pues la Biblia dice que ante todo hay que hacer peticiones. Y reitero la petición, que es pedirle a alguien algo que necesito, que yo no tengo y que esa persona sí tiene. Cuando usted tiene sed y no puede ir a la nevera, ¿qué hace? Pide agua. ¿Sí o no? Usted llega a un restaurante, se sienta a la mesa y viene al mesero y dice, ¿qué va a pedir? ¿Qué va a hacer?